Estimados amigos del curso MOOC de Derecho Penitenciario, nos encontramos en las instalaciones del Teatro Nacional, en el centro, en el corazón de San Salvador. Y este es el marco adecuado para reflexionar sobre lo que se conoce como las penas alternativas a la prisión, que es el motivo de nuestra cuarta unidad. Para reflexionar, para indagar, para conversar en torno a esta temática, hemos considerado oportuno invitar a dos amigos jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena del área metropolitana. En este caso, la licenciada Ana Ruth González Navarro nos ofrecerá sus experiencias y sus conocimientos relativo a las clases de las penas alternativas, la naturaleza de las penas alternativas. Y en segundo lugar, el licenciado Roberto Carlos Calderón también nos ayudará desde su experiencia como juez en lo concerniente a la aplicación ya concreta de estas penas y su cumplimiento en medio abierto. Todas las preocupaciones, todo lo que concierne a la ejecución concreta de estas penas, como el trabajo de utilidad pública, el arresto de fin de semana, lo abordará el licenciado Roberto Calderón. De tal manera que voy dejando espacio a mis amigos que hoy nos acompañan y cedo mi lugar a la licenciada Ana Ruth González Navarro, quien disertará el primero y segundo tema de esta unidad. En esta oportunidad quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial por permitirme hablarles sobre la temática en cuanto a las penas alternativas a la prisión. Las penas alternativas a la prisión, el legislador decidió incorporarlas como nuevas a partir del 20 de abril de 1998, dado que se considera con la experiencia que la prisión no es el medio más idóneo para resocializar al penado. En ese sentido, incorporó el trabajo de utilidad pública como una pena alternativa a la prisión. Y ella se debe de cumplir en jornadas de 8 a 16 horas semanales. El incumplimiento de alguna de esas jornadas hará pues, de que el juzgador la haga cumplir en prisión. Así también tenemos lo que es el arresto de fin de semana. Estas deben de cumplirse efectivamente en fines de semana, ¿verdad? Y limita la libertad ambulatoria únicamente por ese tiempo. Así tenemos también lo que es el arresto domiciliar. Esta debe de cumplirse durante todo el tiempo que el juzgador decidió penarlo, ¿verdad?, en su casa de habitación. Y por último tenemos lo que es la pena de multa. La pena de multa es considerada como la más benevolente, en tanto que no vulnera derechos del penado. Más bien está obligado a cancelarle al Estado una cantidad de dinero. Esta pena, si no se cancela, deberá de hacerla cumplir incluso hasta con sus bienes. Y también tiene como modalidad de que si se tiene incapacidad de pago, podría el juzgador, que en este caso es el juez de vigilancia penitenciaria, modificarla como trabajo de utilidad pública. Para concluir, podríamos decir que las ideas más relevantes en las penas alternas a la prisión son, en principio, que se trata de aplicar únicamente a los delitos menos graves. En segundo término, pues evitar de que ingresen personas a la prisión con este tipo de delitos, ¿verdad?, a menos que sea necesario por su incumplimiento. Y en tercer lugar, facilitar la resocialización del penado dentro de la sociedad. Quiero agradecer en primer lugar al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Escuela de Capacitación Judicial por la oportunidad que me da de colaborar en el curso penitenciario online que está impartiendo, y pues para mí de verdad que es un privilegio haber sido tomado en cuenta. Me han pedido que les converse sobre la ejecución de las penas en una forma general. Eso está regulado en el capítulo 2 del Código Penal y habla de las penas en particular. Y estas precisamente pues tienen que ver con la pena de prisión, tiene que ver también con el arresto de fin de semana, tiene que ver con el arresto domiciliar y tiene que ver con la pena de multa. En concreto,
vamos a conversar sobre las últimas 3 y de cómo es que estas se ejecutan. La pena de arresto de fin de semana, pues ahorita existe un inconveniente porque precisamente no hay lugares donde las personas puedan ir a estar en arresto el fin de semana para efectos de cumplimiento o ejecución de las mismas. Ya hay informes de la Policía Nacional Civil en donde se les dificulta y tienen órdenes de no recibir a nadie en ninguna delegación policial, al igual que el Cuerpo de Bomberos que nos colaboraba. Ya el Departamento de Prueba y Libertad Asistida ha informado que no puede ejecutar esas penas porque no están autorizados ni Cuerpo de Bomberos ni las diferentes delegaciones policiales a tener personas por el nivel de índice delincuencial del que estamos ahora. El arresto de fin de semana, efectivamente, sí se puede. La policía, sin embargo, también manifiesta inconvenientes para ejecutarlo porque tiene poco personal y siempre se genera algún tipo de mal comentario cuando se está ejecutando este tipo de penas al juez que las ha impuesto como una medida, precisamente como una pena de arresto de fin de semana, arresto en este caso domiciliar. Sin embargo, nosotros cuando los jueces las imponen, pues la ejecución nos corresponde colaborar junto con el Departamento de Prueba y Libertad Asistida. Eso lo regula el artículo 121, literal B de la Ley Orgánica Judicial, que el DEPLA ha sido creado para colaborar en la ejecución precisamente y en el control de las penas que tienen que ver, en este caso, con arrestos de fin de semana y muchas veces con el arresto domiciliar, que va a haber un efecto de control e informes que nos envían como jueces, y así también cuando se da la suspensión condicional de ejecución de la pena, que se da trabajo de utilidad pública. En el caso del arresto de fin de semana, pues ya dijimos el inconveniente que se genera. En la pena de multa, pues ya viene muchas veces cuantificada la multa. Cuando la persona muchas veces no puede pagar, lo que hacemos nosotros es una audiencia especial para efecto de escucharla, saber sus condiciones y que muchas veces dejar una cuota que sea factible, que pueda cancelar como pena. Cuando no se puede, el artículo 153 del Código Penal ya establece que se puede hacer una reducción de la cuantía o el monto que sea impuesto como cuota, o puede también aplazarse temporalmente el pago de esta cuando la persona demuestra que le es imposible cancelar. Debemos de saber de que no existe prisión por deuda y por lo tanto por una pena de multa la persona no puede ir a prisión. Lo que sí nos faculta la ley, una vez también que hemos agotado las instancias que regula el artículo 54 del Código Penal, que es cuando no puede pagar pero tiene bienes, nosotros podemos como jueces ejecutar esa multa, el pago de esa multa en los bienes que posee esta persona. Agotada esa instancia, viene la instancia donde sí la ley nos faculta en el artículo 55 a hacer la conversión de la pena de multa a trabajo de utilidad pública. Eso sí, la ley nos faculta como jueces de ejecución penitenciaria a efecto de que la persona, pues si no puede pagar, no tiene bienes con qué pagar, no tiene un trabajo, entonces la última instancia es, bueno, mire, entonces usted no es que se le va a quitar la pena de multa o no se le va a ejecutar. Lo que procede es hacer la conversión a trabajo de utilidad pública y él tendrá que estar haciendo el trabajo de utilidad pública. El mismo artículo 55 establece de una forma clara que cuando él ya tenga la posibilidad y paga, el juez inmediatamente debe suspender el trabajo de utilidad pública y cuantificar el monto de lo cancelado para ver si ya canceló la multa en total y a la vez hacer la operación matemática del tiempo que hizo el trabajo de utilidad pública hasta completar la totalidad de la multa impuesta. Eso nos corresponde a nosotros como jueces de vigilancia penitenciaria. En el caso del trabajo de utilidad pública, que también se da en base al artículo 77 del Código Penal, que se aplica la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues de igual manera nosotros, una vez que recibimos la sentencia del tribunal que la dictó, coordinamos con el Departamento de Prueba y Libertad Asistida para que esto hagan las gestiones con las diferentes instituciones que nos colaboran para poder mandar a estas personas a efectuar el trabajo de utilidad pública. Muchas veces en el tribunal también dejamos personas para que las personas nos puedan colaborar en los delitos que no representan mucho peligro para el personal del tribunal. El DEPLA nos está informando periódicamente del cumplimiento, así como también hay informes especiales cuando la persona ha incumplido. Y el artículo 56 del Código Penal ya establece que en el trabajo de utilidad pública 3 incumplimientos injustificados
del trabajo de utilidad pública hacen que éste sea revocado. Lo que procede es que una vez se informan de esos 3 incumplimientos, se programa una audiencia especial, que esa audiencia no es para revocar el beneficio. La audiencia es para que la persona beneficiada pueda justificar, si es posible, por qué ha incumplido 3 veces. Porque si la audiencia fuera para revocar, tendría que hacerse automáticamente y los fines que persiguen esos beneficios no se cumplirían. Los fines que se persiguen es que las personas no vayan a prisión por la naturaleza del delito o por la pena misma que ha sido impuesta. Si nosotros como jueces no fuéramos coherentes con el objetivo que persiguen estos beneficios, estaríamos mandando a todas las personas que están con beneficio a los centros penales, lo cual generaría aún más hacinamiento carcelario del que ya existe. En ese sentido, tratamos de dar la oportunidad que la persona pueda justificar y que posteriormente, si ha justificado, esta persona continúe haciendo su trabajo de utilidad pública. También se da reglas de conducta en la suspensión condicional de la ejecución de la pena y ahí también se hace el mismo trámite con el Departamento de Prueba y Libertad Asistida y ellos nos están informando para efecto de si hay o no cumplimiento, y esto se da en los casos de la suspensión condicional del procedimiento en donde no hay una pena, sino que es una suspensión como un beneficio también que la ley da, pero lo principal son las que ya relacioné anteriormente: la pena de prisión, la pena de arresto de fin de semana, la pena de arresto domiciliar y la última, el trabajo de utilidad pública, que deviene también de la pena de multa cuando no puede ser cancelada, agotada todas las instancias para tratar de que se haga, puede devenir en una conversión de la multa a trabajo de utilidad pública. El procedimiento es tal y como lo relacioné con anterioridad. Y a manera de conclusión, quiero expresar que las principales problemáticas que encontramos en la ejecución de las penas son precisamente la falta de locales para hacer ejecutar el cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana. Ya relacioné el motivo de tales circunstancias. La segunda es que las personas pertenecientes o miembros de grupos pandilleriles o pertenecientes a las llamadas maras, también se encuentra la dificultad de que no existen lugares donde quieran colaborar para que estos hagan su trabajo de utilidad pública, porque precisamente generan cierto temor de represalias que puedan sufrir de las maras contrarias. Y la última problemática que se ha generado es el informe tardío que se envía muchas veces de parte del Departamento de Prueba y Libertad Asistida de que las personas han incumplido, y precisamente se envían cuando ya los periodos de prueba, cuando es en suspensión condicional del procedimiento, están por concluir, o en el caso de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, trabajo de utilidad pública, ya ha transcurrido bastante tiempo desde el momento en que ellos han incumplido 3 veces injustificadamente, tal como lo regula el artículo 56 del Código Penal. Eso sería en concreto las 3 problemáticas principales. La cárcel desde sus inicios generó una crisis, aunque indudablemente fue una respuesta muy positiva en el siglo XVIII, como pena. Pero al mismo tiempo que fue generando crisis, también fue replanteando entre criminólogos y penalistas alternativas a la prisión. De tal manera que entrado ya el siglo XX, estas alternativas a la prisión fueron configurándose en los diferentes cuerpos legales, leyes penitenciarias, códigos penales. La primera pena alternativa, como ya se ha visto en este curso MOOC, fue la pena de multa. Progresivamente se fueron incorporando otras penas, pero al mismo tiempo que se fueron configurando otras penas alternativas, de igual manera fueron surgiendo sus debilidades, como cualquier proceso humano, de tal manera de que la primera crítica que se ha hecho es siempre que las penas alternativas a la prisión nacen junto a la cárcel, pero aparejadas a la prisión, de tal manera que los tipos penales, tanto en El Salvador como en muchas latitudes, regulan escasamente junto a la pena de prisión, penas alternativas. Si usted, estimado amigo, investiga en el Código Penal, detectará que pocos tipos penales en El Salvador de manera autónoma tienen aparejada pena de prisión. Esa es la primera crítica y la primera debilidad de carácter teórico. En segundo lugar, la mayoría de las penas alternativas, al ser revocadas, precisamente son destinadas a las personas detenidas a una cárcel, y no era eso lo que se quería evitar. Esa es la segunda crítica que lleva en víbita las penas alternativas a la prisión. Las otras críticas son ya de carácter práctico, como las podemos ver ya en la realidad, y son
cuando se aplican escasamente estas penas, que en el caso salvadoreño pueden derivar de un reemplazo de la pena, pueden derivar de un procedimiento sumario, del juicio de faltas, pueden derivar también de un procedimiento especial, como puede ser el procedimiento abreviado, que normalmente es donde se originan las penas alternativas. Estas penas alternativas ya en la práctica han adolecido de algún problema de cumplimiento. La escasez de los locales, el poco apoyo comunitario respecto a la ciudadanía que no quiere prestar este apoyo. En segundo lugar, y en tercer lugar, mejor dicho, también nos encontramos que existe una especie de reticencia de los que están sometidos a la pena debido a que por la situación propia que se está viendo en El Salvador, la colonia, el lugar donde se encuentra el lugar de cumplimiento de alguna pena está ya pues delimitado por algún grupo pandilleril del que se encuentra en la realidad salvadoreña. Entonces, estos son los problemas que hemos detectado.